Buenos días para todos. Es muy grato para mí moderar esta conversación con 4 personajes distintos sobre los cuales voy a hacer una breve introducción. Primero que todo, las 4 personas que nos acompañan en esta conversación participaron activamente en la edición de este bello libro que a algunos de ustedes ya les llegó, otros está en camino, viene en camino el libro, pero con toda seguridad va a ser distribuido para todos ustedes. Es un libro muy hermoso que se trabajó con el grupo de historia de la Universidad de AFIT. Quiero hacer un reconocimiento especial a Karim León y a Juan Carlos López del Grupo de Historia Empresarial, por supuesto al doctor Juan Luis Mejía, que nos acompaña aquí en el panel, el rector de la Universidad de AFIT. Entonces vamos a tener una conversación sobre varios de los temas que se tratan en este libro que gira alrededor de los 90 años de la Federación de Cafeteros. En primer lugar, el orden de la palabra, la regla de juego va a ser la siguiente. Les vamos a dar a cada uno alrededor de unos 10 minutos, más o menos, no tiene que ser estricto así, pero alrededor de 10 minutos para que cada uno haga sus planteamientos sobre distintos temas que vamos a tocar. En primer lugar, el doctor Álvaro Tirado Mejía, historiador muy importante, colaboró en el libro en la preparación del primer capítulo que tiene que ver con el surgimiento de la caficultura en Colombia. ¿Cómo es que fue tan exitoso esta actividad y sigue siéndolo hoy en día? Y sobre eso quiero que el doctor Álvaro Tirado no solamente mencione ese tema de la expansión de la caficultura, qué fue lo que permitió que se pudiera dar ese desarrollo tan exitoso desde mediados del siglo XIX y obviamente hacia adelante, sino que también nos hable un poco, nos mencione de las condiciones del mercado internacional en aquella época, comienzos del siglo XX, el rol de Brasil y finalmente, para terminar, obviamente hablando, ahorita vamos a desarrollar eso con mayor énfasis, de la fundación de la Federación de Cafeteros y todo el trabajo que ha venido haciendo. Esa parte se la vamos a dejar un poco más adelante para don Jorge Cárdenas, que es un protagonista de primer orden en esa historia que vamos a resumir y vamos a relatar. Entonces le vamos a pedir al doctor Álvaro Tirado que comience contando de estos temas y después vamos a ir moderando para darle la palabra al doctor Juan Luis Mejía, rector de AFIT, importante persona que ha sido un abanderado de la cultura en Colombia, de la cultura cafetera, quien nos va a hablar un poco de esa cultura, del desarrollo del país, del desarrollo de la nacionalidad colombiana que en sus venas tiene el café de por medio. Posteriormente le vamos a dar la palabra a don Jorge Cárdenas, quien nos va a contar de viva voz algunos de los temas más interesantes, más álgidos, más importantes de la construcción de esta institucionalidad, de su relación con el Estado colombiano, esa relación, esa alianza público-privada quizá la más exitosa que ha existido en la historia de Colombia, y nos va a hablar un poco de la capacidad de la Federación para adaptarse a los nuevos tiempos que viene atravesando. Finalmente, David López es una persona muy especial, es una ingeniera agrónoma de las nuevas generaciones de la caficultura colombiana, que desde muy pequeñita se formó en la Escuela Nueva, en el método de la Escuela Nueva, que se volvió muy importante a nivel internacional como un método para lograr que los niños, simultáneamente educándose, ayudan
en las actividades de la finca cafetera sin perder su conexión con su formación, además inculcándole un gran amor a esa actividad que es la de la caficultura, y nos va a contar un poco de cómo fue eso y de cómo se proyecta hoy en día esta ingeniera agrónoma trabajando, apoyando a las comunidades cafeteras. Entonces, yo ya no hablo más, le doy la palabra al doctor Álvaro Tirado para que comience. Bueno, encantado de estar con ustedes y muy honrado de compartir con personas tan versadas y buenos amigos como los que me acompañan en esta mesa redonda. Como ya se ha explicado, estas intervenciones son de cierta manera una síntesis muy apretada de lo que en el libro hemos escrito con mayor espacio. Yo diría que son pinceladas que apenas dan para que nos tomemos un tinto durante 5 minutos, porque quedan las ideas para desarrollar. Yo empezaría por lo siguiente. En primer lugar, sería muy imposible hacer la historia de Colombia del siglo XIX y del siglo XX prescindiendo del café. Sería imposible, imposible. Porque el café no solamente tuvo una presencia extraordinaria en el aspecto económico, en las finanzas, los impuestos, especialmente el comercio exterior. Hubo momentos en que el 70-80% de las exportaciones del país eran cafeteras, sino en muchísimos otros aspectos. Por ejemplo, los aspectos demográficos. Hay una ligazón entre la colonización antioqueña y el occidente colombiano y el impulso cafetero, especialmente en ciertas zonas. Y uno diría como una de las tantas peculiaridades del café, que es como una especie de espuma que se ha regado por todo el país. El café empezó comparativamente tardíamente en Colombia, por supuesto que había café para el consumo, pero digamos como producto de exportación apenas vino a empezar a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX. Para ese momento, y como lo anota algún escritor de esa época, ya Venezuela, por ejemplo, la economía venezolana en gran parte se basaba en el café. Centroamérica, Guatemala, Brasil. Pero a partir de ese momento tomó, digamos, una ruta que vino cubriendo el país. El café empezó por Santander, y no es casual que con la vecindad venezolana, pues las primeras plantaciones en forma se hubieran desarrollado allí, incluso con una particularidad. El café santanderiano, que fue muy importante en la segunda mitad del siglo XIX, la mayor producción cafetera era de Santander, se exportaba por el Zulia, por un ferrocarril que se hizo allí, y precisamente por la vía de Venezuela. Luego, la producción cafetera de Cundinamarca fue muy, muy importante. Se habla mucho, y con razón, de la colonización antioqueña, pero a veces se olvida que el país ha sido un país de colonizaciones. Y una de esas colonizaciones importantes fue la que se hizo sobre la vertiente de Cundinamarca hacia el río Magdalena y un sector oriental del Tolima. Esas eran haciendas cafeteras, muchos de ellos, y curiosamente, eran comerciantes antioqueños que tenían un buen capital y que se introdujeron en la producción de café en las haciendas cundinamarquesas. Luego vino la colonización antioqueña en el sentido amplio, que cubrió todo lo que es Antioquia, el viejo Caldas, parte del Tolima, parte del norte del valle, y viene la presencia fuerte del café antioqueño en el sentido amplio, hasta el punto de que a veces la gente olvida que no solamente Antioquia producía café, sino que se producía también en forma importante en otras regiones, y hasta llegar al momento actual, que es muy, muy, muy importante, y es como el café cubre los departamentos del sur del país, y no solamente desde el punto de vista de la calidad. Ya se mencionaba aquí cómo hay cafés huilenses que pueden ser
de los mejores del mundo, como también las hay cafés muy buenos en Nariño y en otras partes, sino desde el punto de vista para una persona como el suscrito hubiera sido imposible cuando estaba joven. Mi papá era un profesional de la medicina, sin embargo tenía finquita cafetera. Era muy difícil que no tuviéramos. Pensar que en ese momento el Huila o Nariño iban a ser grandes productores de café. Esa es una cosa muy importante. Lo otro es el sostenimiento a partir del tiempo. Y por supuesto hay que ligarlo, y ya mis colegas hablarán de eso, el aspecto cultural tan importante, lo que implicó el café, por ejemplo, para las vías de comunicación, lo que implicó el café en la política nacional. Gran parte de la guerra de los 1000 días, y eso lo ha estudiado muy bien un historiador norteamericano, Berkowitz, Rafael Uribe y los cafeteros antioqueños conservadores, los históricos, se oponían a la regeneración precisamente por las políticas relacionadas con el libre cambio y con el manejo de la moneda, porque había una divergencia muy fuerte que afectaba a los cafeteros. Y hubo momentos donde, de cierta manera, hablaban unos con orgullo, otros con cierta envidia, de que la Federación de Cafeteros era un superestado, porque muchas veces tenía más peso una posición del director de la Federación de Cafeteros que el mismo ministro de Hacienda. O por ejemplo, como me tocó a mí presenciar en el exterior, uno podría, si quiere hacer la historia de la diplomacia colombiana del siglo XX, no la podría hacer sin la Federación de Cafeteros. Y era más importante en la política exterior colombiana la política cafetera que la misma política que adelantaba el Ministerio de Relaciones Exteriores. De suerte que habría un cubrimiento muy fuerte. Como esto no puedo extenderme, habría que hacer una pregunta: ¿por qué el café en Colombia? ¿Y por qué tardíamente? Y yo diría en una forma muy coloquial que aprendí en Antioquia desde niño, es que se juntaron el hambre y las ganas de comer. Hubo una conjunción de circunstancias que hicieron que el café se desarrollara. ¿Por qué? Pues primero, porque hubo a partir de la segunda mitad del siglo XIX un crecimiento en la demanda cafetera en el mundo. El café empezó a apreciarse, ya no era simplemente para algo de consumo de aristócratas o algo así por el estilo, sino que cada vez se fue masificando. En segundo lugar, porque hubo ciertas coincidencias, por ejemplo, ya la mencionábamos en el norte, con las experiencias venezolanas. En tercer lugar, pues hubo, por ejemplo, la quiebra de ciertos otros productos. Colombia siempre vivió durante la colonia de la exportación del oro, con los aspectos positivos y negativos que trae y que sigue trayendo la exportación de minerales. Sin embargo, intentó en el siglo XIX el tabaco, el añil, la quina, pero eso no duró muchísimo. Y la quiebra de las exportaciones de esos productos dejó cesante no solamente una gran cantidad de personas, sino también un capital que había que utilizar. Y entonces, sobre todo en el caso de Cundinamarca, estos capitalistas comerciantes muy audaces se fueron a desmontar montaña. Hay un libro muy interesante de un señor que se llama Los Trabajadores de Tierra Caliente, donde relata la creación de las haciendas cafeteras de estos señores, llamémoslos, oligarcas bogotanos, por ponerle, que enfrentaron y se fueron a tumbar monte y hacer haciendas cafeteras. Por otra parte, en el caso de antioqueño, pues es decir, la geografía fue determinante. Es decir, en estos peladeros antioqueños que todos conocemos, donde, como ha oído decir uno, hay que sembrar con escopeta, pues es decir, el producto adecuado era precisamente el café, que se adecuaba no solamente por la riqueza de los suelos, sino por condiciones naturales. Y yo creo que hasta hubo ayuditas celestiales. Se cuenta que en el caso de Santander, un sacerdote de Bucaramanga y de otras poblaciones
se propuso promover el cultivo del café. Y entonces a los que se iban a confesar les imponía como penitencia que sembraran árboles de café, y él graduaba de acuerdo a los pecados, si tenían que sembrar mucho o poco. Yo deduzco de eso de que se pecaba bastante, profundamente en Santander, porque el crecimiento fue bastante grande. Bueno, hay ese tipo de elementos. Yo, que explican eso tan importante como fue la producción cafetera. Sobre esto podemos seguir hablando en el siglo XX, pero yo creo que se trata de una mesa redonda donde nos tenemos que turnar la palabra. Álvaro, muchísimas gracias. Ahorita habrá oportunidad de ahondar en este tema de los pecados y la expiación de los pecados sembrando café. Le vamos a dar la palabra a Juan Luis Mejía, que nos va a continuar esta historia a su manera, enfatizando en los temas de construcción de nación, desarrollo de la cultura, la infraestructura, etcétera. Muchas gracias, José. Un saludo a mis compañeros de panel. Yo me siento aquí un poco como el telonero, como el artista local, pues porque yo frente a Álvaro y frente al doctor Jorge, por Dios, ¿qué va uno a decir más de café, por Dios? Y de mi compañera de sofá, que tampoco sé, tengo la experiencia que ella ha tenido viviendo la cultura cafetera desde adentro. Pero estoy aquí porque gracias a la Federación, al doctor Roberto y al doctor Álvaro, que nos encomendaron la elaboración del libro conmemorativo de estos 90 primeros años de la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, estas primeras palabras para agradecer al doctor Roberto, al doctor Álvaro por la confianza que tuvieron con la universidad para poder llevar a feliz término y confiar en la universidad para editar el libro. El libro está dividido en tres partes que son la primera de Álvaro, que ya les contó, desde el origen de la caficultura en Colombia hasta la creación de la Federación en 1927, la segunda parte del 1927 hasta la ruptura del Pacto del Café, y de la ruptura del Pacto del Café hasta nuestros días. Pero transversalmente, y es lo que yo quiero hablar, el libro lo concebimos con todos los de la Federación de una manera que enriquecieran el relato con los distintos aspectos que juega el papel, que ha jugado el café en la vida de los colombianos. Entonces, primero es una renovación, dijéramos, de la iconografía sobre el café. Yo quiero resaltar el magnífico trabajo que hizo Karim León en la búsqueda de nuevas imágenes que ilustraran la historia del café, y creo que es uno de los grandes aportes que tiene el libro, que renueva de una manera muy hermosa la iconografía que hasta este momento teníamos sobre la historia del café en Colombia. Historia que está íntimamente ligada a Café y Colombia. Malcolm Dees, el gran historiador inglés sobre Colombia, dice que tal vez el gran y el único gran monumento colombiano de su historia republicana es precisamente el café. El café está íntimamente ligado no solo a la economía, sino a los ciclos de la vida de cada uno de los colombianos. Por eso hace parte de la cultura colombiana. Es muy bonito que etimológicamente la palabra cultura viene del latín de coler, que es cultivar. Si algo se ha cultivado en la cultura colombiana y nos ha aportado y nos ha dejado, es precisamente el café. Yo, que soy ciudadano, que nací en el Hospital de San Vicente, en la avenida Juan del Corral, pero mi vida está íntimamente ligada a los ciclos del café. Primero, por historia familiar. Mi abuelo fue uno de los fundadores de la Federación, ese junio de 1927.
Y por eso en mi casa toda la vida hemos estado ligados a esa historia. Y yo en ese pequeño prólogo que escribí, digo que si algo nos ha identificado es una palabra hoy muy en boga que se llama resiliencia. Hemos sabido levantarnos después de cada uno de los golpes que se ha recibido. Y la historia de mi familia es esa, la historia de las quiebras del café y cómo nos hemos podido levantar cada vez que nos ha dado duro la economía, pero ahí llevamos ya 90 años de duros golpes, pero cada vez salimos más fortalecidos. Entonces, si hay una palabra cultural que nos identifique es esa. Lo otro es cómo está íntimamente ligado a nuestra vida, en los ciclos de la vida. Yo desde que estoy chiquito estoy en enero, ¿será que floreció o no? ¿Será que el verano está muy duro o no? Si floreció, no floreció, cómo estuvo la florescencia, luego deservaron, luego se abonaron, uy, cómo se subió la urea, cómo se subió y luego ya a final de septiembre, uy, cómo va a estar la cosecha, si va a haber recogedores, si va, cómo está el precio, si subió, si bajó, será que esperamos para vender. Es decir, mi vida está íntimamente ligada a los ciclos de un producto que se llama el café. Un producto que no fue fácil introducir en nuestra cultura. Voy a leer muy rápidamente, les recomiendo un texto que es precioso, que se llama Las Tres Tazas, de uno de nuestros más importantes escritores costumbristas, que es José María Vergara y Vergara. Y él representa la historia de Colombia en el siglo XIX en tres tazas. La primera taza obviamente era el chocolate santafereño, que era espumosa, de color de arcoíris, bueno. Pero luego con el proyecto civilizatorio llegó el té, una bebida muy simplona que trataron de meternos en los salones, pero luego estos ilustrados que venían, los hijos de los ricos que habían ido a Europa y disfrutaron la vida de los cafés en París, en Londres, etcétera, pues trajeron esa bebida, pero esa bebida no fue fácil introducirla, dice Vergara y Vergara. El café me era conocido como un remedio excelente, feo como todo remedio, mas no lo conocía bajo la faz de la bebida tan deliciosa que mereciera un convite. Entonces a él lo invitan a un salón muy elegante en Bogotá y dice, apurado el primer sorbo, apartamos respetuosamente el pocillo y yo volví la cara para escupir con maña y sin que nadie lo notara, pero el puñado que me había quedado en las fauces, pero no pude hacer ese acto de policía porque mi vecino iba a hacer lo mismo. Es decir, no fue fácil la introducción del café, pero luego se convirtió en la bebida esencial. Y la aparición de un elemento cultural importantísimo en nuestra historia cultural, que son los cafés. A partir de, sobre todo, un primer café en Bogotá, que se llamó precisamente la toma de la Bastilla. Luego lo replicamos en Medellín, el famoso café La Bastilla, y alrededor del café entonces se ha escrito toda la historia de Colombia. Quiero terminar esta primera introducción con una expresión cultural también absolutamente propia nuestra, que es la trova. Y el más importante de nuestros trovadores, el famoso Salvo Ruiz, al final de su vida dedicó unas trovas al café y dos de las cuales dicen: no dejen perder café, que es el oro de Colombia, crimen que Dios no perdona ni tiene misericordia. Gritemos todos que viva el café de nuestra patria, que es el primer elemento y el que nos trae la plata. Muchas gracias, José. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Don Jorge no necesita presentación, nos va a contar unas cosas muy interesantes de su trasegar de alrededor de 40 años por la Federación de Cafeteros, pero más que historias personales nos va a dejar algunas enseñanzas de lo que le tocó vivir, de esas coyunturas tan complejas en donde transitaban los ministros de Hacienda por el despacho del gerente de la Federación para arreglar
para negociar la macroeconomía del momento. Obviamente la economía de Colombia ha venido cambiando, las cosas ya no son iguales, pero en todo caso hay unas grandes enseñanzas de todo ese trabajo, don Jorge, que estamos ansiosos de escuchar. Bueno, yo también, mil gracias por invitarme y por estar hoy aquí acompañándolos en esta celebración de los 90 años, y cosa que, pues, francamente, me halaga muchísimo, porque son muchos los años de vínculo y de contacto con la industria, de manera que me gusta celebrar estos 90 años acá en Medellín. Bien, yo me referiría a lo siguiente, mire, el café empezó a ser importante después de la Guerra de los 1000 días. Hasta el año de 1900 había caficultura, pero una caficultura pequeña. O sea, el café es de posconflicto. Cerradas las guerras, la gente regresa a los campos, empieza el desplazamiento y el regreso de los agricultores campesinos a sus tierras, y ahí arranca una nueva caficultura, como lo explicaba muy bien el doctor Tirado. La caficultura se asocia en ese momento al caminar de lo que se llamó la colonización antioqueña, que abría tierra, sembraba unos primeros cultivos y luego se asentaba con el café. Y trae una nueva cultura en esa época, traída de Antioquia, originaria en lo que la familia Ospina habían visto en América Central, que era la pequeña plantación. Indicarle al país y a la gente que con pequeña plantación sí se podía vivir y sí se podía ser cafetero. Y empieza una nueva vida del café. Era un país de 400, 500 mil sacos a la altura de 1900. Y empieza el país a pensar en que el café es una gran fortaleza, es un producto ideal por la composición de nuestras tierras y por el transporte, por las limitaciones de transporte. En ese instante, Brasil manda una misión a principios de los años de 1900 a Colombia para ver si Colombia iba a ser o no productor de café. Y viene un exgobernador de Sao Paulo con una misión cuyas historias están pues contadas en toda la tradición oral de Federación. Y dice, no, Colombia no va a ser productor de café. Colombia tiene muchos problemas políticos, vive en guerras, allá nunca va a ser un país grande. Pues dicho totalmente lo contrario, el país mostró que la caficultura sí era una oportunidad. En el año 20 ya tenemos una producción importante y ahí empiezan los productores a pensar que se requiere de una institucionalidad y se hacen varios intentos entre el 20 y el 27. En el 27 ya andamos con cerca de 3 millones de sacos, no muchos departamentos productores, pero sí una caficultura importante, vigorosa, que empezaba a crecer, y se hace pues el segundo Congreso Cafetero que crea la Federación y que hoy estamos celebrando los 90 años de esa creación. Ese Congreso Cafetero fue integrado por gente importantísima de todos los departamentos vinculados a la industria. Yo digo, todos tenían condición de ser líderes en su respectiva región, vocación presidencial y gente muy importante de la política. La federación arranca modesta, pequeña en ese momento, pero tienen estos fundadores una decisión y una, digamos, una orientación importante, y es, primero, que la federación iba a ser un ente regionalizado, con comités departamentales, con descentralización hacia los departamentos, con impulso, etc. Y la segunda gran decisión que adoptaron fue la de crear una contribución pequeña, pero que era un impuesto que pagarían los productores de café, adicional a todos los demás impuestos que pagaba, con lo cual
se financiaría la tarea de la federación y que ese impuesto pagado por los productores sería administrado por la Federación de Cafeteros. Ese fue un paso fundamental, porque de lo contrario la federación nunca hubiera tenido los recursos necesarios para arrancar, desarrollar y crecer. En el año 30 ya sale la ley, permite crear esa contribución muy modesta de 10 centavos de dólar por saco, pero el saco también el precio era muy pequeño. Pasa la gran crisis de los años 30, se recaudan los fondos y los directores de entonces señalan una pauta importante. La federación por ahora no va a intervenir en el mercado, no va a comprar, no va, digamos, a comercializar. Se va a concentrar a enseñarle al productor a sembrar y a manejar la plantación cafetera y establece lo que se llamó el programa de higiene, que eran unas granjas donde se daba cultura cafetera, donde se enseñaba cómo sería la caficultura, bien para conservar calidad, manejo de beneficios, etcétera. Y en segundo lugar, que unos pequeños pesos más que quedaban, se hacía un programa de saneación, por así, de pequeños acueductos, de mejora de las viviendas, en fin, fue un programa básico de bienestar pequeño, pero con eso pasan los primeros 10 años. O sea, del 27 al 37 la federación no piensa en mercado por ahora, piensa en educar y formar, y la caficultura sigue creciendo, va teniendo más capacidad de, digamos, de manejo, de experimentación, por así decirlo, a través de las granjas. Del 37 en adelante, pues ya vienen unos fenómenos supremamente importantes, yo diría hasta el 47, que es la guerra. Y la guerra determina un cierre de los mercados. Y ahí aprende Federación a manejar café. Ahí le toca entrar al mercado de café. Y entra apoyada en unos pequeños recursos propios al principio y luego con el Fondo Nacional del Café que se crea en 1940. El fondo fue un instrumento vital porque fuera de Brasil y Colombia en segundo lugar, no hubo otro país que amortiguara el peso y el impacto de lo que fue el cierre del mercado europeo. El mercado europeo se cierra y es casi un 30% del comercio cafetero de entonces. Era un impacto tremendo porque no había dónde colocar esos cafés. Se hace un acuerdo con los Estados Unidos, se decide un plan de cuotas negociado entre Estados Unidos y los países productores para tratar de aminorar el impacto correspondiente y Estados Unidos le da una cierta protección a todos, por supuesto, a los cafés de América Latina. Y ahí pasa todo el periodo de la guerra, se acumula café en Colombia, se acumula cantidad importante, parte adquirida, parte retenida como contribución de los mismos productores, y eso hace que realmente el daño grande, el impacto que pudo tener el cierre del mercado, que obviamente pudo haber bajado muchísimo los precios, se logró en cierta forma soportar y yo diría reducir con la cuota americana y con la capacidad del Fondo Nacional de Café manejado por la Federación de Cafeteros. Ahí ya cubrimos casi 20 años de los primeros 20 años de la creación y desarrollo de la federación. La federación en ese periodo aprende el manejo cafetero, aprende de las calidades, del manejo interno de las compras, organiza su red de participación interna y le da una fortaleza muy importante digamos, a la industria internamente porque pues no tuvo, como decía, la totalidad de los impactos que producía el cierre de los mercados europeos. Ya al 47, al 57 es otra historia. O sea, otros 10 años y ya vamos para 30 en la historia de la Federación de Cafeteros. En esos viene una gran bonanza, termina la guerra, hay posibilidad de vender los cafés, hay posibilidad de regresar a los mercados europeos, de abrir otra vez los mercados, y la Federación tuvo la visión en 1946
de abrir su oficina en Europa e asumir la responsabilidad de reabrir ese mercado y empieza a trabajar ese mercado con base en una oficina que manejó don Arturo Gómez Jaramillo en la ciudad de Bruselas. Una ciudad pequeña entonces, pero equidistante de todos los polos del mercado europeo, y allí se instala y empieza a restablecer contactos con los que habían sido tostadores de café. Hoy nos acompaña aquí el señor Neumann, no sé si estará en la reunión en este momento, pero sé que está en Colombia hoy. Su padre, el primer agente de la Federación en Europa, y se empieza a abrir de nuevo el mercado y a visitar uno por uno de los que habían sido tradicionales comerciantes, tradicionales tostadores, para volverles a introducir el interés por el café colombiano. Y Colombia es uno de los países que primero llega a ese mercado, por supuesto Brasil también lo hizo, pero se establece muy sólidamente, hace muy buenos contactos y se asocia con las firmas que tradicionalmente con el correr del tiempo fueron las líderes en el comercio cafetero europeo. Una anécdota que yo he contado porque a su vez la escuché varias veces, interesante fue que en ese momento de los años 46-47 se había creado la flota mercante gran colombiana y don Manuel Mejía y el doctor Álvaro Díaz, el gerente de la flota mercante, don Manuel, gerente general de la Federación, deciden llevarse unos barcos con el café que estaba retenido aquí. Es una cosa casi que increíble. Y lo llevan a los puertos de Bremen, Hamburgo, Holanda, y lo colocan allí y dan crédito a los que estaban arruinados por la guerra, por la destrucción de sus plantas, por la destrucción de sus capitales, le dan crédito en ese café para que empiecen a trabajar el café de Colombia. Eso, francamente, cuando uno le han contado eso, dice, pero ¿cómo logró, cómo hizo semejante, cómo dio semejante paso? Pero fue una realidad y la federación se consolidó por esa razón en una relación muy cercana con las firmas europeas. Fue muy sólida esa relación y siguió siendo por muchos años uno de los grandes mercados. Hasta allá la federación no intervenía en el mercado americano, ese mercado siempre estuvo en manos de los exportadores privados, ella se concentró y fue más tarde, muchos años más tarde, cuando la federación empezó a vender su café en el mercado americano. Pero la gran tarea de reapertura del mercado europeo se hizo por el esfuerzo que en su momento desarrolló la federación, creando su oficina, visitando y promoviendo ese negocio. De manera que ahí estuvo un capítulo muy importante. Ya después vienen episodios grandes como obviamente el Acuerdo Internacional del Café, después de la gran bonanza de precios que hubo al terminar la guerra, la recuperación de mercados, viene una sobreproducción de café y se tiene que empezar a pensar en la teoría y en el principio de los acuerdos cafeteros. Primero unos acuerdos regionales, posteriormente unos acuerdos ya a escala mundial, pero todo ese periodo después del 57 siempre estuvo enmarcado por la existencia de acuerdos que nos permitieron tener unos precios. Y ahí viene la historia del Acuerdo Internacional del Café, que se suscribe en el 61 y empieza a operar en el 62 y opera hasta el 90. Ese fue el gran soporte para el mercado de café. Ahí no hay la menor duda que nos permitió unos precios, una estabilidad de volumen, que permitió pagar bien al productor y reservar unos recursos que se le dieron en un ingreso que llamábamos en especie, que permitió ese gran desarrollo social de los años 57 al 90 en los departamentos cafeteros. Por eso nació la red de carreteras, de electrificación rural, de acueductos, de escuelas, de centros de salud, y ya se le invirtió muchísimo a la investigación a través de Cenicafé, como se le empezó a invertir también mucho a la promoción y a la imagen. Y en ese periodo
se crea una cosa que es muy, muy importante. El café colombiano deja de ser un producto genérico y pasa a ser un producto de marca. Era absolutamente impensable en los años 50 que el café colombiano tuviera un espacio tan diferente, tan especial. Pero gracias a la promoción que se hizo, la figura de Juan Valdés, las campañas publicitarias, el café salió del conjunto y todo tostador, todo comerciante tenía obviamente interés en el café como producto general, pero quería usar el sello de 100% Café de Colombia con la marca de Juan Valdés, porque eso le indicaba unos centavos más en el precio, porque se distinguía la calidad y porque se podía hacer, obviamente, al momento del mercadeo, un producto de mucho más aceptación por parte de los consumidores. Hasta ahí iría yo en este momento. Bueno, muy bien, don Jorge. Muchas gracias, don Jorge. David López, entonces, nos va a contar un poco de su propia experiencia, una caficultora de las nuevas generaciones, y nos va a marcar un poco el derrotero que tiene la caficultura hacia adelante. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Un saludo para todos, especialmente para todos los caficultores. Esta historia que hoy estamos contando de 90 años hubiera sido imposible contarla hoy sin que ustedes, sus padres, sus abuelos hubieran hecho parte de ella. Muchísimas gracias. Yo estoy fascinada de estar aquí. Yo le agradezco al doctor Carlos Armando Uribe, que ha estado en toda mi historia. Él me ha hecho seguimiento desde que estaba en el colegio y hasta ahora todavía seguimos en contacto. Espero que sigamos en contacto porque todavía estamos vivos, ¿cierto, profe? Esa fue como la frase que marcó toda esta historia, y esta historia que hoy quiero compartir con ustedes y que quiero resaltar que no empieza aquí, empezó hace mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos mis compañeros de panel, porque esta historia que me están contando aquí es mi historia y es la historia de cada uno de nosotros. Mi compañero de sofá dijo ahora una frase que me gustó mucho y que anoté por aquí: alrededor del café se ha escrito la historia de Colombia, y yo complemento, y la mía propia. Yo soy hija de un caficultor, y de un caficultor que puede ser diferente a muchos de los que están aquí, un caficultor sin tierra, un administrador de finca. Algunos saben de eso y saben que contratan los administradores precisamente para que estén pendientes de las labores, para que estén pendientes de las florecidas, de las abonadas, de las fertilizaciones. Ese es mi papá, ahí también trabajó mi mamá y también trabajan actualmente, siguen siendo caficultores. Imagínense solamente la escena. Yo tengo en este momento, aunque dicen que la edad no se revela, pero yo tengo en este momento 28 años. Cuando mi papá pensó en que debía ir a la universidad, eso era un sueño, como ese sueño dorado, donde, yo voy a ir a la universidad. ¿Y será que sí voy a ir a la universidad? Esa es la pregunta que muchos de mi generación nos hacíamos. Y tuve entonces la fortuna de entrar a un colegio rural donde seguramente, como muchos los colegios rurales, sus hijos y sus hijas tuvieron la oportunidad de estudiar o tienen la oportunidad de estudiar. Y quiero resaltar esto porque a veces desacreditamos la educación rural. Yo estudié, y a mucho orgullo lo digo, en uno de los mejores colegios de Manizales, rural, público, y allá en el campo, que también enseñaba escuela y café. ¿Y a quién tenemos que agradecerle eso? Pues tenemos que agradecerle a estos caficultores
que se han tejido, que se han luchado este país y que justamente han puesto esas escuelas en esos sitios estratégicos donde nosotros, hijos de caficultores, podemos entrar a estudiar. Yo le decía a mi papá en estos días, uy papi, yo sentía tanto orgullo llegar a la escuela y ver ahí una plaquita de color como entre verde y amarillo que decía que esa escuela había sido hecha por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Eso es orgullo. Y este orgullo es el orgullo que sentimos los caficultores, que no solamente estamos aquí, sino los que también están trabajando en el campo en este momento. Estar ahí en esa escuela rural me permitió hacer parte del proyecto Escuela Nueva. Si alguien me pregunta, oiga, ¿eso qué es? ¿Eso con qué se come? Yo le diría, oiga, eso es una cosa fantástica. Eso es una cosa donde a usted como persona lo tratan como lo que es, como persona. Y el profesor que se supone que es el que se para ahí al frente y él sábelo todo, se baja de ese estatus y empieza a ser el orientador del joven que está ahí. Yo personalmente agradezco muchísimo a mis profesores que estuvieron ahí, que me enseñaron mucho de lo que hoy sé y de lo que hoy quiero precisamente transmitir a los que están conmigo, porque ya les voy a contar más adelantico qué hago. Pero bueno, íbamos entonces en que ahí estaba yo estudiando Escuela Nueva y un día de tantos dijeron, dizque, oiga, vamos a meter dentro del PI, yo no sé si eso todavía exista, pero en ese momento se llamaba Plan Educativo Institucional, vamos a meter escuela y café. ¿Escuela y café? Sí. Lo que vamos a hacer con estos jóvenes que están en las escuelas rurales rodeados de café es que les vamos a coger todas esas áreas del conocimiento y las vamos a transversalizar, es decir, vamos a aprender con café todo lo demás. Qué proyecto tan ambicioso. Y ahí empezó una carrera que me ha permitido a mí estar hoy sentada aquí con ustedes. Miren, amigos y amigas, un día teníamos que construir un germinador. Me imagino que todos sabemos qué es un germinador. Y llegó una extensionista. Aquí hoy hemos hablado de muchas cosas, pero hoy no hemos tocado la palabra extensionista. Llegó una extensionista con su camiseta amarilla a enseñarle a unos muchachos de séptimo y octavo y de antes a construir germinadores. Ustedes ya se imaginarán, eso era, mejor dicho, casi un paseo. Y yo la miré, ella se llama Claudia Milena Cardona, y yo la miré y yo dije, algún día yo voy a ser como ella. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien tenemos que tener sensibilidad por el campo, hay que invertir para despertar la sensibilidad. Puede ser que yo no esté hoy sentada acá y puede ser que nunca haya existido esa clase y puede ser que efectivamente yo haya seguido en el campo, pero lo que yo sí sé hoy y que es una realidad es que el día que esa extensionista dio esa clase de germinador, yo dije, quiero ser como ella. Así, compañeros y amigos y amigas, es necesario que sigamos invirtiendo en la educación, es necesario que sigamos haciendo esfuerzo, porque en esa misma clase de escuela y café, por allá nos metieron otra cosa diferente, es que escuela virtual. Oiga, ¿y qué es escuela virtual? Yo no sé si ustedes se acordarán, pero pues para mí esa vaina era nueva, ¿cierto? Entonces pusieron el primer internet y ustedes no se imaginan, dice que vamos a hablar pues es que para hacer un chat con las otras escuelas y uno se podía quedar media hora esperando que llegara el mensaje a la otra escuela y aparecían unas caritas que eran.
Y uno esperando, pero era uno ansioso esperando que llegara el mensaje de la otra escuela. Y eso era totalmente nuevo para nosotros. Pasamos de esperar media hora que nos respondieran esas caritas haciendo así, hasta que presentamos un proyecto en el 2004 en el 7º Congreso de Informática Educativa que llamamos Robótica, una caficultura automatizada. ¿Ustedes no les parece que eso es un salto gigantesco, casi de años luz, de esperar que unos muñequitos nos contestaran a crear una máquina de café despulpadora que funcionaba con sensores, que permitía además, por programación de computación, de sistemas, que permitía además que cuando se acabara el café, entonces apagara todo lo demás? Bueno, eso era una cosa fantástica que presentamos en Bogotá. Eso es un avance gigantesco. ¿Por qué les digo eso? Porque yo, David Juliana López Tamayo, hija de caficultor, egresada de un colegio rural, ingeniera agrónoma y caficultora por pasión, les digo que el futuro de la caficultura, de esta caficultura, en la que hoy estamos en coyuntura como hemos estado muchas veces, también está en esas escuelas rurales, porque yo no soy la más inteligente de todos, eso sí es la verdad, aquí no les miento, pero lo que sí es cierto es que sus hijos, sus nietos que todavía siguen en esas escuelas, ahí hay un gran potencial. Luego salí a estudiar la universidad. Yo les voy a contar una historia fantástica. Eso era lo que yo quería hacer, ese era mi sueño dorado. Y yo estuve en una clase fantástica que me empezaron a hablar de las plantas y me empezaron a contar cómo crecían las plantas. Y yo entiendo que aquí hay muchos científicos, muchos investigadores, pero personalmente a mí me gusta dejarme impresionar y deslumbrar. Cuando a mí me contaron que es que uno de un pedacito de hoja podía también sacar una planta, para mí esa vaina fue como, uy, Dios mío, como que volvió a nacer otra vez, como que el mundo se volvió otra vez a crear. Yo salí de allá, de la Universidad de Caldas, y antes de graduarme empecé a trabajar en la Fundación Hans Neumann, que es precisamente una fundación que creó el señor Neumann, precisamente para garantizar o tratar de hacer muchos proyectos que garantizaran la sostenibilidad de la cadena de valor de café. Empecé siendo asistente técnico. Hoy en día coordino un proyecto de caficultores, de 800 caficultores en Marsella. Tengo mi propia finca, mis padres siguen viviendo en la finca. Y si hoy me preguntan qué es el café, para mí, yo no me veo en otra cosa que no sea café. No me veo siendo otra cosa que no sea estar con los caficultores, estar con la gente, estar ahí apoyándolos. No me veo en otra cosa diferente. Y yo sé que yo no soy la única, porque si bien ya mis compañeros han hecho toda una historia de cómo ha estado la Federación Nacional de Cafeteros y cómo ha surgido y cómo ha seguido el café surgiendo por los años de los años, lo que sí es cierto es que es imperdonable no mirar al pasado, pero sería más inaceptable todavía en la celebración de los 90 años de la Federación Nacional de Cafeteros, sería más inaceptable todavía no mirar al futuro. Un futuro coyuntural, estamos de acuerdo, pero sería inaceptable. Y les digo por qué sería inaceptable, porque yo me monto en un taxi que lo puedo coger a cualquier hora del día, y si usted se pone a indagar un poquitico, todos en este país, todos, absolutamente todos, tenemos una historia, y esta historia es el café. En ese sentido, David Juliana López, con todos los retos que tiene la caficultura, puedo decir que para mí, y que estoy en el campo y que ahorita estoy en una labor de coordinación de un proyecto de la Fundación Neumann, para mí hay 5
grandes retos, con uno más. El primero, el empalme generacional. Ya todos lo han hablado, pero lo que también es cierto es que hay que pensar dónde están nuestros nuevos inventores. ¿Por qué no retomar esa historia bonita y apasionante que les conté de robótica, una caficultura automatizada, y empecemos a pensar cómo volvemos a retomar esas ideas que todavía siguen naciendo en las escuelas? La nanotecnología, ahorita está de moda los drones, toda esa vaina, ¿cómo la volvemos a la caficultura? ¿Cómo volvemos a esta caficultura atractiva y moderna? Otro gran reto que tenemos es la mujer en toda la base productiva, pero también, como decía ahorita la primera intervención que tuvimos en este congreso, es cómo hacemos no solamente igualdad y equidad, donde decimos, ay sí, las mujeres han estado en toda la caficultura, pero ¿cómo las mostramos? ¿A dónde las ponemos? ¿Dónde las hacemos visibles? Yo les agradezco infinitamente que hoy me permitan estar aquí, pero ahí necesitamos seguir trabajando. Es que les digo, yo que estoy en campo, hacer caficultura sin mujeres en las fincas, eso es casi imposible. Otro tema que es bien importante y que ustedes lo han tocado ahorita es el tema de cambio climático. Ya nos demostró la tecnología y ya nos lo está demostrando cambio climático. Oiga, nosotros no tenemos la verdad revelada y la verdad de hoy no es la verdad de mañana. Entonces aquí todavía nos seguimos reinventando. Un tema que es bastante importante es el tema del arraigo, que es clave. Oiga, es que nosotros nos hemos sostenido en la caficultura por todo este tiempo, en parte porque muchos, o si no es la mayoría, no nos vemos en otra actividad que no sea el café. Es que a uno le dicen los caficultores, oiga, y si yo acabo con el café, ¿yo qué me pongo a hacer? Es que no nos vemos en otra actividad, el arraigo. Y yo les pregunto, ¿cuál va a ser el arraigo? ¿Cuál va a ser ese sentimiento ligado que vamos a tener en las nuevas generaciones que va a permitir que la caficultura siga surgiendo? Y por último, la sostenibilidad productiva y económica. Y quiero terminar con diciendo que no solamente necesitamos producir, necesitamos que la finca se vuelva medio de vida y no medio de sobrevivencia para el caficultor. ¿Por qué? Porque es que la tierra no es un regalo de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos, y lo dijo Mahatma Gandhi. Es decir, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Así, compañeros, que tenemos toda la audacia para mirar hacia adelante, pero lo que sí es cierto es que el futuro lo construimos desde hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Tenemos poquito tiempo por temas de agenda. Le vamos a dar la palabra 2 minutos a don Álvaro, a don Juan Luis, a don Jorge, lo que quieran agregar a estas intervenciones que ha habido para cerrar este panel tan interesante que hemos tenido. No, yo simplemente una coda, y es felicitar y reconocer al Banco de la República, que acaba de hacer la reedición facsimilar del libro clásico de la caficultura colombiana, que es el libro de Diego Monsalve, Caficultura Colombiana de 1927. Eso es una joya, y entonces quiero celebrar que el Banco de la República haya tomado esa decisión. Bueno, yo agregaría que es una cosa maravillosa estar hoy celebrando 90 años de una institución gremial que llega a sus 90 años rodeada del respeto, de la admiración y de la solidaridad del gremio y del país. Eso es algo que debemos celebrar, porque no es fácil para una institución gremial, y más dedicada al campo y con el campesino y con tantas familias afiliadas y miembros de la organización, lograr celebrar 90 años con la misma firmeza que debieron haber celebrado los 10 o los primeros 20 años. Muchas gracias.
Bueno, pues muy breve porque habría muchas cosas. Simplemente se me ocurre lo siguiente. Yo creo que no hay que dejarse llevar por la lectura de las estadísticas, hay que saberlas leer. Yo creo que con relación al café, por falta de conocimientos y por otras cosas, en la opinión, como que se ha minusvalorado lo que es el café en la sociedad colombiana actual. El café sigue siendo fundamental. Es posible que ya no sea el 80% de las exportaciones, sino otra cifra muy… Pero es que no se debe a que el café vaya para atrás, sino que el país va para adelante. Eso hay que mirarlo en ese sentido. Pero más allá de las cifras, que siguen siendo muy importantes, hoy se han citado aquí, es decir, es que 550.000 personas que derivan de esta actividad, que 1 de cada 3 trabajadores del campo esté vinculado al café. Eso es algo fundamental, es algo que es un soporte, no solamente de la economía, sino de la sociedad colombiana. Como lo anotaba Nieto Arteta hace muchos años en un opúsculo muy bonito, muy inteligente, muy breve y muy premonitorio, una de las cosas que le debe el país al café es la estabilidad. Porque a partir de la estabilidad cafetera realmente se han podido crear instituciones, hemos amortiguado muchos problemas, hemos amortiguado muchos conflictos. Yo diría que con el café, es decir, tener la misma posición positiva con relación al café y no dejarnos llevar porque hay otros sectores de la economía. Y por último, aunque no quiero meter otro conflicto más aquí a las polarizaciones del país, la minería es extraordinaria, pero si uno ve lo que ha dejado el café y lo que deja el oro, que los padres de la iglesia llamaban el estiércol del diablo, realmente hay que persistir en una actividad como la cafetera. Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy felices con este panel que recoge, son unas píldoras realmente de toda esta historia. Yo no sé si el gerente quería dar un saludo relacionado con este panel que acaba de pasar, y agradecerles de nuevo su participación, su entusiasmo. A todos les recomendamos, obviamente, cuando les llegue, que lean el libro con todo el detenimiento, con toda la atención. Creo que lo van a disfrutar muchísimo. Señor gerente. Gracias, José. En primer lugar, yo creo que nos habíamos podido quedar aquí por lo menos otras 2 horas escuchando semejante charla tan interesante. Yo he asistido a muchas charlas de café y no había oído nada como esto. Qué delicia, doctor Tirado, escucharlo a usted y sus historias, al doctor Mejía. El doctor Cárdenas no deja de enseñarnos. Yo creo que ya llevo 30 y pico de años oyéndolo y nunca he podido acabar de entenderle de dónde saca semejante cantidad de conocimiento. Es impresionante, tiene toda la historia del café en la cabeza. Y a Debbie le había oído la historia al doctor Carlos Armando, quien le ha hecho el seguimiento desde siempre. Y qué bonito ver una caficultora y alguien comprometido con la caficultura hacia el futuro. En realidad, esto a todo lo que nos llama es que el libro consultó a las personas que eran, el libro trató los temas que queremos oír los caficultores, el libro cumplió su cometido, que es atraer la atención de la caficultura de los últimos 90 años. Un agradecimiento muy especial a todos los que nos acompañaron hoy para enseñarnos cada quien un poquito sobre café y sobre caficultura. Pido para ellos pues un fuerte aplauso. Muchas gracias. Un momento, por favor. Creo que nos acompañen un segundo más, ya que en reconocimiento y agradecimiento por toda esta bella labor que hicieron y aportaron para hacer posible estas conversaciones y este libro, la Federación tiene un pequeño reconocimiento para ustedes que hace entrega en este momento.
nuestros compañeros de la federación. Sin lugar a duda, esta fue una conversación que nos ha permitido tener un repaso por nuestra historia cafetera, un enriquecimiento para conocer un poco más de estos 90 años. Muy merecido aplauso.